escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú, como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Introducción a la Epístola de Primera de Juan. Los antiguos manuscritos designan en forma unánime a Juan como autor de Primera de Juan. Se entiende que se trata de Juan, el hijo de Zebedeo, el discípulo amado, autor del cuarto Evangelio. El estilo y el vocabulario de Primera, Segunda y Tercera de Juan son tan parecidos al del Evangelio de Juan que reivindican por sí solos la misma autoría. Es posible que Juan escribiera desde Éfeso las 3 cartas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. La tradición sitúa su ministerio en Éfeso después de la destrucción de Jerusalén y el templo a manos de los romanos en el 70 después de Cristo. Juan abandonó la ciudad donde era líder de la iglesia y se trasladó a Éfeso. Prosiguió su obra pastoral en aquella región, donde vivió hasta el 100 después de Cristo aproximadamente. Juan no nombra ninguna iglesia o región a la que escribe. Podría ser que escribiera principalmente a judíos creyentes, puesto que dice que han conocido el mandamiento de Dios desde el principio, un periodo de tiempo que se remota hasta el Génesis. Escribe como un padre espiritual, dirigiéndose a todos sus lectores de manera afectuosa como hijitos. En el capítulo 2, versículo 1. Parece estar escribiendo a un grupo específico de personas con las que tiene una relación estrecha. Escribe con gran autoridad, pues declara que quien rehúsa escucharlo muestra que no conoce a Dios. En el capítulo 4, versículo 6. De esta manera se presenta a sí mismo como alguien que forma parte del círculo de los apóstoles, hombres designados por Cristo
para ser sus testigos y portavoces autorizados. Tema: seguridad personal de la genuina salvación. Propósito: clarificar la diferencia entre aquellos que pertenecen a Dios y los que pertenecen al mundo, de manera que la Iglesia pueda gozar de alegría y paz en Cristo. La primera carta de Juan va dirigida a un entorno en el que algunos miembros de la Iglesia local habían abandonado la congregación, en el capítulo 2, versículo 9, porque al parecer su doctrina, su ética, su devoción o una combinación de todo ello discrepaban con las de los demás. En parte, Juan escribe para estabilizar la situación. Reafirma y amplía algunas verdades teológicas, en particular la doctrina de Cristo. Ensalza el amor y enfatiza la necesidad de poner en práctica las convicciones. El fundamento de la vida cristiana es una relación personal con Cristo, de la que surge la obediencia a los mandamientos divinos. Juan expone 4 objetivos. En primer lugar, escribió para fomentar la comunión y el gozo de sus lectores. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. En el capítulo 1, versículo 4. En segundo lugar, escribió para ayudarlos a evitar los escollos del pecado y hallar perdón cuando tropezaran. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. En el capítulo 2, versículo 1. En tercer lugar, escribió para proteger a los creyentes de los falsos maestros. Os escribo esto sobre los que os engañan. En el capítulo 2, versículo 26. Por último, el propósito de su carta fue para dar seguridad sobre la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En el capítulo 5, versículo 13. Esta última declaración de propósito regula las otras 3 y las unifica. En resumen, Primera de Juan se escribió para confirmar a los creyentes en el verdadero cristianismo apostólico, ayudándolos a evitar las creencias y las conductas destructoras de las que algunos ya habían sido víctimas. En Jeremías capítulo 9, versículo del 23 al 24, dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que Dios les bendiga. Primera de Juan, capítulo 1. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos,
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestros casos ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso o no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Un mandamiento nuevo. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ámense unos a los otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de sus mandamientos y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en luz, pero odio a otros creyentes, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otros creyentes vive en luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otros creyentes todavía vive y camina en la oscuridad. No saben por dónde ir, pues la oscuridad los ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No aman a este mundo. No amen a este mundo ni a las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada
vivirá para siempre. Cuidado con los anticristos. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo vive y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesucristo no es Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a los que les he enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos permitió. Les escribo estas cosas para advertirle acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Vivan como hijos de Dios. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabéis que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros,
en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 5. Vivamos en la fe. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta ese testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio de este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Observaciones finales. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en este caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo.
Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Segunda epístola de San Juan Apóstol. Salutación. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Espero ir a vosotros. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1. Salutación. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Elogio de la hospitalidad de Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La oposición de Diófreses. Yo he escrito a la iglesia, pero Diófreses, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa
Si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Salutaciones finales. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular.